Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Colombia nuevamente abre el debate frente a la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Yo estoy a favor de que Colombia tenga una cadena perpetua para asesinos y violadores de menores. Y creo que hay que empezar a abrir esa discusión, pero tenemos que buscar sanciones realmente ejemplarizantes para ese tipo de delincuentes, para esos crímenes abominables. La iniciativa revive en momentos en que crece la indignación por el asesinato de Génesis de tan solo 9 años y el secuestro de Cristo José, quien tiene solo 5 años. A los niños del país les estamos fallando, la familia, el Estado y la sociedad. En menos de una semana hemos escuchado noticias de tortura, de violación, de asesinato, de incineración, de secuestro. Estas noticias no pueden seguir siendo paisaje. ¿Qué nos pasa en Colombia? Los niños siguen siendo carne de cañón de los grupos terroristas y delincuenciales. Hoy, el secuestro de Cristo Contreras, con 5 años en su propio colegio. Hace un par de días, la muerte de Génesis, una niña secuestrada y luego quemada. Medicina Legal denunció que las violaciones y los abusos contra nuestros niños aumentaron en el último año. 17.574 casos han sido denunciados. El 92% de ellos está en la impunidad. Y según Save the Children, Colombia es el 4º país del mundo donde más asesinan niños. Esto significa que son los periodos donde los niños están más descuidados por el grupo familiar y a cuidado de algunas de las personas que son los principales agresores, como padrastros, abuelos, tíos, hermanos mayores, los mismos padres. ¿Quién protege a los niños en Colombia? Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, explica cómo liderará desde el gobierno el apoyo a la iniciativa que busca establecer la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Joana Jiménez, quien defiende el referendo, Ginette Bedoya, directora de la campaña No es hora de callar, y el fiscal delegado para la infancia, Mario Gómez, debaten sobre si es o no la prisión perpetua una solución eficaz para proteger de los agresores a los niños de Colombia. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: el respaldo político que recibió por parte del gobierno colombiano la iniciativa que busca establecer la cadena perpetua para asesinos y predadores sexuales de menores. La noticia: el presidente Iván Duque invitó a abrir el debate y al mismo tiempo ha manifestado estar de acuerdo con esta propuesta que adquiere nuevamente fuerza en momentos en que el país exige soluciones efectivas para ponerle fin a las agresiones que sufren los menores de edad en Colombia y que, según cifras de Medicina Legal, están en aumento. El punto clave de esta noticia: en tan solo una semana, 2 crímenes conmueven e impactan a Colombia. Génesis Rúa, de tan solo 9 años, fue ahorcada y luego incinerada por su agresor. Y Cristo José Contreras, de tan solo 5 años, fue secuestrado. La indignación crece en Colombia, pero al mismo tiempo también la discusión se centra en la búsqueda de una solución real. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Aumentar las penas? ¿Sanciones más severas como la cadena perpetua? ¿Más prevención? ¿Menos impunidad? Este es el debate de hoy en el programa La Noche. Los hechos violentos que atentan contra los niños han sido en repetidas ocasiones la razón para que todo un país se vista de luto, se vista de indignación. En la memoria de ese país aún está presente el rostro de la pequeña Juliana Zamboni, quien en diciembre del año 2016 fue secuestrada por Rafael Uribe Noguera, quien la violó y la asesinó. Ese mismo país aún no sabe qué pasó con la pequeña Paula Nicole Palacios, quien desapareció en el año 2014 en el departamento de Nariño. Es el mismo país que aún no entiende cómo el padre del pequeño Luis Santiago, de tan solo 11 meses de nacido, lo asesinó hace 9 años en el municipio de Chía.
Pero es en ese mismo país donde estos casos inexplicablemente siguen ocurriendo y cobrando nuevas víctimas, como la pequeña Génesis de 9 años, a quien Adolfo Arrieta le quitó la vida e incineró su cuerpo. De acuerdo con Save the Children, Colombia es el cuarto país del mundo donde más se asesinan niñas y niños, lo que significa que estos no son casos aislados, sino que el rostro de Juliana, Génesis, Nicole y Luis Santiago se repiten por cientos. Yo creo que en este país no podemos bajo ninguna circunstancia ni atenuar, ni diferenciar, ni tratar de darle un manejo distinto a delitos tan graves como la violación y el abuso de niños. Mientras que hasta ahora se comenzaba a asimilar el asesinato de Génesis, este miércoles Colombia amaneció con otra angustiante noticia. En el departamento norte de Santander, un menor de 5 años fue secuestrado cuando se dirigía a su escuela. En cuestión de horas, el país rechazó el plagio del niño Cristo José Contreras, hijo del alcalde de El Carmen, y las autoridades actuaron con premura para evitar que el menor fuera sacado del municipio. Un niño que en la mañana va hacia la escuela y de igual manera lo abordan 2 sujetos en moto fuertemente armados y lo llevan sin rumbo desconocido, y esperamos que con la ayuda de Dios podamos recibir gratas noticias. Es un tema que duele en todo el continente americano, las agresiones contra los menores de edad. Ese es nuestro tema también en nuestras redes sociales. Los invitamos a que participen utilizando el hashtag #LaNocheCadenaPerpetua y respondiendo la siguiente pregunta: ¿cree usted que la cadena perpetua es una solución eficaz para enfrentar a violadores y asesinos de niños en Colombia? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros invitados, a nuestro panel que nos acompaña el día de hoy. Está con nosotros la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Bienvenida al programa La Noche, NTN 24. Jefferson, muchas gracias por esta invitación y yo siempre encantada de estar con ustedes acá en La Noche. El gusto es nuestro. También está con nosotros Ginette Bedoya, reconocida periodista, es subeditora del diario El Tiempo y es directora de la campaña No es hora de callar. Ginette, bienvenida a La Noche. Jefferson, buenas noches, y muy oportuno poder hablar de este tema que nos tiene tan golpeados. También está con nosotros Mario Gómez Jiménez, es fiscal delegado para la infancia y la adolescencia. Bienvenido a La Noche. Muchas gracias, Jefferson, a ustedes por la invitación y un saludo a todas las panelistas. Voy a comenzar con la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Quiero que hablemos de unas cifras, vicepresidenta. En el 2017 perdieron la vida en hechos violentos 775 menores de edad. Estamos hablando en este 2018 de que diariamente han asesinado a 2 menores en Colombia. En términos de violencia sexual, de los 17.574 crímenes sexuales denunciados en el año 2018, en 15.048 la víctima es un menor de 18 años. Esta es la situación en este momento. A su juicio, vicepresidenta, ¿cómo llegamos a esta situación? Pues Jefferson, es muy doloroso decirlo, pero tenemos lamentablemente una sociedad que se ha degradado terriblemente en materia de valores. Y lo peor de todo es que aquí seguimos como si no estuviera pasando nada. Tenemos que hacer realmente un tratamiento integral de toda esta problemática. Aquí tenemos nosotros que dedicarnos a ver qué podemos hacer en materia de educación, qué podemos hacer en materia de sensibilización para que la sociedad reaccione, para que haya solidaridad, para que cualquiera que vea que hay un niño que está corriendo peligro, de inmediato pongan alerta a las autoridades para que actuemos frente a todos estos casos. Cuando hay personas que conocen que hay casos de violencia intrafamiliar, pues que le den asesoría a la mamá de esos niñitos y le digan no puede dejar que sigan violentándole a sus hijos, así sea el papá o el compañero o el novio de la señora. No puede seguir sucediendo esto en la sociedad, pero también
necesitamos una justicia más eficaz, unos procesos más ágiles, una posibilidad realmente de que las pruebas y medicina legal y todo esto se pueda manejar con mucha más prontitud para que haya castigos a los culpables. Y por esa razón el presidente y yo durante la campaña ambos insistimos en que el tema de la prisión perpetua para los violadores es una urgencia que está reclamando la sociedad y no debería ser solamente para los violadores. Veamos el caso, por ejemplo, del secuestro, veamos el caso del reclutamiento de niños. Es que qué crimen más atroz que el de secuestrar a un niño o robárselo a sus padres para enseñar a empuñar un arma y asesinar gente cuando tienen 8, 9 o 10 años. Todos esos crímenes deberían tener en Colombia prisión perpetua y tenemos que lograr manejar eso con toda esa integralidad a la que me estoy refiriendo. Vicepresidente, más adelante estaremos dialogando también con usted sobre el respaldo político que le ha dado el actual gobierno a esta iniciativa que busca establecer la cadena perpetua para agresores, para violadores y asesinos de menores en Colombia. Ginette, ¿cuál es su opinión? Voy con usted en este momento en Medellín, Colombia. ¿Qué representa para una sociedad que estos crímenes contra menores de edad se estén presentando de una manera tan frecuente como es lo que está sucediendo en este momento en Colombia? Lamentablemente, ver que no hay justicia, que el sistema judicial como tal desampara los derechos de los niños y de las niñas, que no hay una reacción contundente frente a un crimen tan atroz como lo que ocurrió con Génesis, pues indudablemente nos lleva a pensar de que esto se puede hacer y no pasa nada. Hoy escuchaba voces diciendo que la solución no era la cadena perpetua porque las soluciones eran mucho más de fondo. Y la pregunta que nos tenemos que plantear es: ¿más de fondo qué? ¿Realmente qué tenemos a la mano para poder ejecutar en el más corto plazo y que nos permita empezar a bajar esas cifras? Si bien es cierto, la cadena perpetua no va a solucionar todo el problema, sí va a sentar un precedente contundente frente a la obligación que tenemos como sociedad de proteger los derechos de los niños y de las niñas. Creo que también es importante, como lo decía la señora vicepresidenta, que miremos cómo está funcionando el sistema de justicia frente a crímenes cometidos contra niños y niñas. Fiscal delegado Mario Gómez, ¿cuál es su opinión? Se lo pregunto en lo que tiene que ver con nuestra sociedad, con la sociedad colombiana. ¿Qué representa que estos crímenes se estén dando de una manera tan frecuente? Salimos de una indignación para entrar en otra y pasan los meses, pasan los años y estos crímenes continúan repitiéndose. Evidentemente, Jefferson, esta es una sociedad horrorizada y traumatizada en el dolor de los niños y niñas y no podemos sino sentir vergüenza como ciudadanos y como servidores públicos frente a esta situación tan absolutamente abominable. Yo no defino, por supuesto, la política criminal del Estado, eso es competencia del fiscal general de la Nación y del alto gobierno, y ellos son los competentes para hacerlo, pero entiendo que la severidad de las sanciones y entiendo también que la administración de justicia pronta y cumplida no pueden ser simplemente sueños ilusorios. Tenemos que lograr involucrarnos en esta cruzada de mejor manera para, de una u otra forma, salvaguardar los derechos de infancia y adolescencia, reprimir a los responsables, reprochar punitivamente con las mejores penas posibles lo que haya que hacer y evidentemente entendemos que hay muchas tareas pendientes. Tenemos que creer en los niños y niñas, tenemos que darle mayor cobertura a medicina legal para que tenga un espacio territorial en todos los confines del país, para que pueda trabajar en el marco de una competencia absolutamente idónea. Tenemos también acciones eficaces que cumplir para efectos del recaudo de la prueba, de los testimonios, de las víctimas y tenemos que, por ejemplo, prohijar con mayor celeridad las sentencias que se esperan. Pues, fiscal, la violencia contra nuestros niños es un flagelo que parece estar enquistado en la sociedad y así lo demuestra el informe más reciente del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. Nuestro periodista Oscar Ramírez tiene estas preocupantes cifras. Oscar, ¿cuál es el panorama de las violaciones y los abusos a los niños en este momento en Colombia?
Televidente Jefferson, mire, cada día en Colombia se presentan al menos 17 agresiones sexuales contra niños entre los 5 y los 9 años, según Medicina Legal. La vivienda, el colegio y la guardería son los sitios más vulnerables para los menores. Y atención a este dato, los días martes y miércoles, entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde, se presentan la mayoría de casos. Carlos Valdés, director de esta entidad, nos contó el porqué de este fenómeno. Escuchemos. Las cifras, según el director de Medicina Legal, muestran una dolorosa realidad en el país. Mientras entre enero y agosto del año 2017 se presentaron 15.206 casos, en el mismo periodo de tiempo, pero en este 2018 se presentaron 17.574 casos. El 92% permanecen en la impunidad. Entre 0 y 4 años son violentados sexualmente por día 8 menores. Entre los 5 y los 9 años por día son violentados 17 menores. Entre los 10 y los 14 años por día son violentados 24 menores. Y de los 14 hacia los 17 años son violentados 17 menores por día. Medicina Legal también muestra una vez más que el flagelo se registra al interior de los hogares, siendo los familiares con un 46,2% quienes cometen este tipo de abusos. Aquí los agresores en el 96% de los casos son conocidos y muchos de ellos eluden la responsabilidad asumiendo posturas que pueden interpretarse como si estuvieran enfermos. Habría que evaluarlo primero que todo. El mayor número de casos se sigue presentando en Bogotá con 2.462, Antioquia con 1.952 casos y Valle del Cauca con 1.398 casos. Estas cifras podrían ser mayores si se tiene en cuenta que la entidad solo tiene cobertura en 129 municipios del país y si se tiene en cuenta también que no todos los casos son denunciados ante las autoridades. Ginette Bedoya, en la ciudad de Medellín, ¿qué comportamientos cree usted que están alimentando en la esfera privada de las familias este tipo de comportamientos? Muchos aseguran que ese es un frente en el que se puede combatir la violencia contra los menores. Indudablemente tenemos una zona gris muy difícil y es una pérdida total de valores. Siempre que hablamos de violencia contra las mujeres o contra niños o contra niñas, nos remitimos a la precariedad del sistema judicial en este país, pero también hay que llamar a la responsabilidad que ha tenido el Ministerio de Educación. ¿Qué clase de educación están recibiendo los niños y las niñas a temprana edad? Primero, para entender el significado de respeto. ¿Cómo estamos tratando a esas personas adultas o adolescentes que tienen un claro comportamiento agresivo y que es un reciclaje además de todo lo que hemos tenido que afrontar como país? En algún momento se ha dicho que somos una sociedad enferma y que somos una sociedad enferma porque venimos de una cultura de violencia que se ha venido reciclando y que se ha venido transformando, y creemos, a raíz de los estudios que han hecho muchas universidades en Colombia, que esto puede llegar a ser cierto. Tenemos que ver cómo el sistema de salud está atendiendo eso, pero también tenemos que ver en la parte de justicia cómo no le estamos respondiendo a las familias que han denunciado que tienen un maltratador en su casa. Fíjense que en la mayoría de los casos donde los niños son violentados, hay un padre que ya había sido denunciado por una esposa que era agredida. En el caso de Génesis, un victimario que ya había sido procesado por violencia intrafamiliar y que no recibió la atención por parte del sistema de justicia. ¿Qué opina usted, señor fiscal? Planteaba el mismo director de Medicina Legal, el doctor Valdés, que esta es una sociedad enferma, y lo decía, abro comillas, porque no reconocemos la violencia y justificamos muchas acciones de violencia como si fueran naturales. Esta afirmación la hizo quien ha hecho estos estudios que han dejado en evidencia que las agresiones contra menores han aumentado. Creo que las voces de la vicepresidenta y por supuesto de Ginette son absolutamente claras. Creo que en sintonía con esas voces tenemos que trabajar en función de una mayor prevención, pero también de la corresponsabilidad de la sociedad, de la familia, en denunciar ante el Estado lo que está ocurriendo en las comunidades barriales, en las casas, en donde se presenta el 70% de los fenómenos criminales contra niños y niñas. No obstante, la justicia y sus dolencias y sus fallas
Hoy pudimos, por ejemplo, Jefferson, decirle a las cámaras de RCN en el país que 100 niñas explotadas sexualmente en Trinidad y Tobago entre 14 y 19 años en el marco de la esclavitud sexual, de la trata de personas, estaban siendo atendidas por la Fiscalía a partir de ahora con la captura de 3 proxenetas y de la puesta en marcha de la circular azul para identificar y ubicar a la gran artífice de estos delitos. Estamos trabajando, evidentemente. Lograr 8.000 condenas en un periodo de 5 años es insuficiente frente al universo de los hechos. Tenemos que tener, por supuesto, más herramientas, un marco normativo que permita mayor celeridad en los procesos y una mayor capacidad de análisis probatorio que permita creer en los testimonios de las víctimas, creer en las mujeres, creer en las niñas violentadas, para efectos de que de una u otra manera los agresores no puedan excusarse en que hay dudas alrededor de estos relatos y que de una u otra forma pueden salir airosos de un proceso punitivo que por supuesto tiene que ser severo. La Fiscalía General de la Nación, como lo dije hace un momento, está en una cruzada frente a este tema. Nos falta mucho por hacer, pero no estamos solos. Tenemos a toda la sociedad trabajando en esta función y por eso agradezco mucho la oportunidad de sintonizarme con las voces del Gobierno Nacional y de las líderes y activistas que están trabajando en función del mismo propósito. Fiscal Mario Gómez, ¿usted apoya la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños? Yo no defino en relación con mis funciones la política criminal del Estado. Esa es una potestad y una atribución del fiscal general de la Nación y del alto gobierno, pero entiendo que mi papel al frente de estos temas es empujar todos los procesos para lograr resultados óptimos con la mayor pena posible, regulada y consagrada en la legislación colombiana. Si ese marco normativo va a cambiar, tendremos que ser mucho más actuantes. Si el marco normativo hoy, como en el caso del secuestro del niño en Catatumbo, establece hasta 60 años de prisión para los responsables, lo haremos. Tenemos que tener en cuenta que la justicia, por ejemplo, en el pasado, Jefferson, logró que 5.200 niños y niñas quedaran relacionados en los eventos de imputación como reclutados por grupos armados al margen de la ley, según cifras emanadas de la aplicación de la ley 975. La JEP tiene su propio propósito, nosotros tenemos el nuestro, pero en todos los fenómenos, sea secuestro, reclutamiento ilícito, violencia sexual, todo el aparato de justicia tiene que desplegarse y sumarse a esta cruzada. Permítame, regreso con la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, está con nosotros hasta ahora desde la ciudad de Bogotá. Vicepresidenta, hay 2 crímenes que generan mucho dolor en Colombia esta semana y ambos son contra menores. El primero de ellos es contra Génesis, una niña de tan solo 9 años que fue asfixiada y luego incinerada por su agresor. Y la segunda, digamos, el segundo caso tiene que ver con Cristo José, un niño de tan solo 5 años que fue secuestrado el día de hoy en Colombia. En este marco, el gobierno nacional ha manifestado que apoya la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Quisiera que usted me explicara en qué consiste el apoyo que le brindará el gobierno a esta iniciativa y que usted como mujer liderará desde la vicepresidencia de Colombia. A ver, Jefferson, el presidente antes de ayer en el Consejo de Ministros le dio instrucciones a la jefe jurídica de Palacio para que evaluemos cuál es el mecanismo más ágil y más efectivo para poder manejar el tema de la prisión perpetua. Si es un referendo o si es presentar un proyecto en el Congreso. Fíjese una cosa, yo fui senadora en el año 2006, Jefferson, en el 2007 tal vez acompañé a Gilma Jiménez a recoger firmas. Lo hicimos con muchas otras personas para el referendo. En el año 2007 hubo una negativa rotunda en el Congreso a aceptar este referendo, pero han pasado 11 años y vemos que el problema, lejos de solucionarse, se ha venido agravando. Yo creo que hoy en el Congreso hay una mayor sensibilidad frente a este tema, de tal manera que si ese proyecto de reforma constitucional pudiera pasar con un proyecto que lleve el gobierno, pues tanto mejor. Eso es lo que estamos esperando, que se dé razón de parte de la Jefatura Jurídica de Palacio para que el gobierno pueda proceder. Pero también insisto, tenemos que trabajar esto desde la educación, desde la sensibilización a la sociedad, desde el apoyo a las mujeres, empoderar a las mujeres, a las que son madres de los niñitos que han sido objeto de abusos sexuales, inclusive por parte de sus propios padres o de los compañeros maritales de las mujeres. Y muy importante también, Jefferson,
Estamos viendo acá la esclavitud sexual de tantos niños en distintos lugares de Colombia, lo que está pasando en Cartagena, lo que ha pasado en muchos lugares. Hemos dicho, aquí vamos a desarrollar toda una estrategia de extinción de dominio para los bienes de cualquier persona que esté prestándose a que utilicen sus casas o sus residencias o sus hoteles para llevar niños y explotarlos sexualmente. Vicepresidenta, los violadores y los asesinos de menores en este momento en Colombia tienen penas que llegan hasta los 60 años de prisión. Ellos no tienen beneficios según la legislación colombiana. ¿Qué le responde a quienes aseguran que el problema no es subir las penas, que no están de acuerdo con la cadena perpetua, argumentando que las sanciones ya son lo suficientemente altas y que los frentes en los que se debe atacar son otros? Jefferson, que tienen razón en que aquí hay que reclamar un funcionamiento mucho más eficaz de la justicia, en que aquí tenemos que lograr revisar los procesos siempre que se trate de menores, siempre que se esté vulnerando a un menor debería haber unos procesos mucho más ágiles, más expeditos. Por eso decía yo, inclusive las pruebas mismas, medicina legal, a esto se le debe dar toda la prioridad. El ideal sería que no tuviéramos que acudir a este tipo de medidas, pero también creemos que hoy por hoy es tan grave este tipo de delitos que tiene que haber realmente un disuasivo demasiado contundente, porque de verdad necesitamos que la justicia funcione, pero también que el día de mañana ninguno que sea condenado por violación a niños pueda salir de la cárcel a los 10, a los 15. Se dice que a los 60 años, pero con el sistema legal vigente, lo primero que harían es que tienen un montón de beneficios y los subrogados penales. Por eso esto hay que hacerle reformas también en el proceso penal para que ningún beneficio se pueda dar a los que son violadores o a los que han acosado sexualmente a los niños y niñas, o a los que los han secuestrado o a los que los han reclutado siendo menores. Tenemos que lograr realmente que esto se enfrente con la contundencia que la sociedad colombiana está exigiendo. Vicepresidenta, otro de los argumentos en este momento es que la impunidad en este momento llega al 93%. Es decir, los responsables de delitos contra menores no están respondiendo ante la ley por los crímenes que están cometiendo. Frente a lo que tiene que ver con la actuación de la justicia, ¿cuál es su opinión? Pues Jefferson, en general hay una gran desconfianza ciudadana frente a la justicia en Colombia por eso, porque es que la mayor parte de los delitos que se denuncian no tienen condenas, y si hay condenas entonces tienen un montón de beneficios y al final las penas terminan siendo irrisorias. Y pues obviamente la opinión mía es que tiene razón la sociedad colombiana cuando critica nuestro sistema penal y cuando exige realmente que haya reformas. En eso estamos trabajando. La ministra de Justicia sabe que este es un tema absolutamente prioritario y ella le ha dado también la prioridad que esto merece, porque queremos una sociedad donde los delitos contra los menores se condenen drásticamente, ojalá con prisión perpetua, pero que realmente no haya la impunidad que estamos viviendo hoy en todos los campos del derecho penal, porque es bochornoso ver cómo en este país desafortunadamente la mayor parte de los delitos, no solamente los que se cometen contra los niños, sino la mayor parte están quedando en la impunidad. Por eso el presidente Iván Duque le quiere dar a esto una altísima prioridad y ha dado instrucciones de que todo lo que tiene que ver con la vulneración a los derechos de los menores realmente tenga un lugar prioritario en la agenda del gobierno. Pues vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, como siempre es un gusto tenerla aquí en el programa La Noche, en esta primera entrevista que usted nos concede como vicepresidenta de Colombia. Muchas gracias, doctora Marta Lucía. Jefferson, con mucho gusto. Un abrazo. Vuelvo con Ginette Bedoya a la ciudad de Medellín. Ginette, ¿qué representa este apoyo que le da el actual gobierno a la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores? ¿Será que esta vez sí será aprobada en Colombia con este respaldo?
Pues Jefferson, llevamos muchos años esperando que los diferentes gobiernos no solamente se apersonen del tema de la violencia contra niños y niñas, sino contra la violencia de género. Creo que se han hecho esfuerzos en los diferentes gobiernos, pero nos falta más. Nos falta ser muy contundentes en la aplicación de las leyes. Tenemos un marco normativo excelente y lo hemos dicho muchas veces, a nivel de América Latina tenemos de las mejores leyes, pero no las aplicamos. Y creo que el mensaje que se le debe enviar a esas personas que están violentando a los menores de edad tiene que ser contundente. Y para mí, en mi opinión, el aprobar la cadena perpetua es uno de esos mensajes contundentes que tenemos que enviar como sociedad. Y ese es el otro punto. Es increíble que como sociedad nos indignemos frente a casos que son mediáticos, cuando golpean a una mujer que es muy famosa, cuando el victimario es estrato 6, nos salimos de la ropa protestando en las redes sociales, armamos campañas, decimos una cantidad de cosas, pero todos los días están asesinando diariamente a 2 niños y niñas y frente a eso no actuamos. Creo que también como sociedad tenemos una gran responsabilidad y tenemos que asumirla. Así es, Ginette, es bastante paradójico ese planteamiento que tú haces. Una última pregunta, Ginette, ¿cómo entender que pese a estas campañas, pese a las denuncias que se hacen en los medios, pese a las legislaciones que en Colombia tienen penas de hasta 60 años contra violadores y asesinos, ¿cómo entender que esto siga sucediendo? ¿Qué pasará por la mentalidad de estas personas? Porque también está la posición de quienes aseguran que así pongamos cadena perpetua, esto va a seguir sucediendo. Volvemos al punto de cómo hemos tratado el problema desde la parte psicológica, desde la parte de salud pública. Este es un problema de salud pública. El violentar a las mujeres, violentar a los menores de edad es un tema de salud pública, es una pandemia y no lo hemos enfrentado como pandemia. Ahí es donde vemos esos vacíos de los que siempre hablamos, de cómo resocializar a alguien que es capaz de cometer una violación. La pregunta es, alguien que es capaz de violar a una persona y en este caso de violar a una niña de 3 años, de 11 meses, ¿sí se puede resocializar? Es una persona que si le damos 30 años de cárcel y luego queda en libertad, ¿va a volver a cometer el mismo delito? Entonces, hay muchos planteamientos que nos tenemos que hacer, pero sobre todo tenemos que empezar a enfrentarlos y empezar a solucionarlos. Si parte de esa solución es que quienes están violando no estén en la calle, bienvenida sea la solución, pero hay que tomar acción y hay que hacerlo ya. No es hora de callar, así se llama la fundación la que dirige Ginette Bedoya. Como siempre es un gusto tenerla aquí en el programa La Noche, Ginette. Espero tenerte pronto nuevamente analizando lo que realmente va a pasar en el campo legislativo. Si esta vez van a aprobar o no la posibilidad de que haya un referendo que permita la cadena perpetua en Colombia. Muchas gracias, Ginette. Jefferson, gracias y ojalá esta vez la opinión pública y nosotros como ciudadanos estemos a la altura de la responsabilidad que tenemos en el cuidado de los niños en Colombia. Agradecemos también al Jardín Botánico de Medellín, desde donde estaba Ginette Bedoya hasta ahora concediéndonos esta entrevista. Vamos a marcar una pausa. Cuando regresemos estaré con Joana Jiménez, ella es promotora del referendo de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia. Ella es heredera de la causa que lideró en su momento Gilma Jiménez, su mamá, que en paz descanse. Ella ha seguido esta causa y en ese momento está generando frutos porque ha conseguido el apoyo del gobierno nacional. Estará con nosotros también Mario Gómez, fiscal delegado para la infancia y la adolescencia, debatiendo este tema que genera mucha atención en este momento en Colombia, y sobre ese tema les estamos pidiendo su opinión el día de hoy. ¿Qué hacer para detener los crímenes contra los niños y las niñas en Colombia? El interrogante es punto central de un debate que no parece tener fin. Varias propuestas han estado sobre la mesa, entre ellas algunas iniciativas ciudadanas, como la del referendo que buscaba imponer la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Referendo que no logró materializarse pese a repetidos intentos en el pasado. No obstante, la posibilidad de insistir en sanciones más duras para los agresores de menores de edad tomó un nuevo impulso con el respaldo expresado por el actual presidente colombiano desde el primer día de gobierno. Que sancionemos con cadena perpetua a los proxenetas,
a las madams, a los violadores y asesinos de menores y de mujeres, y que nos concentremos en una agenda de prevención del crimen. Tras recientes hechos como el macabro asesinato de la niña Génesis Rúa, ocurrido el pasado fin de semana en Fundación Magdalena, el gobierno anunció que promoverá un referendo para imponer cadena perpetua a violadores y asesinos de niños. Lo estuvimos hablando con el presidente, él dio ayer la instrucción de que se le dé celeridad a todo este referendo de la prisión perpetua para violadores, porque aquí en Colombia le vamos a declarar la guerra sin cuartel a los violadores, pero especialmente vamos a dedicarnos a proteger a nuestros niños. A juicio del presidente Iván Duque, es necesario abrir la discusión que lleve a establecer sanciones ejemplarizantes para los abominables crímenes contra los menores de edad. Yo estoy a favor de que Colombia tenga una cadena perpetua para asesinos y violadores de menores. Y creo que hay que empezar a abrir esa discusión, pero tenemos que buscar sanciones realmente ejemplarizantes para ese tipo de delincuentes. Actualmente la pena para violadores de menores de 14 años en Colombia, bajo la condición de delito agravado, puede ser de hasta 60 años de prisión. Creer que con la cadena perpetua se puede acabar el delito no es cierto mientras el 97% de los casos no tengan culpable. Así que el esfuerzo fundamental debe hacerse en que se acabe la impunidad, es decir, que sea castigado el delincuente que comete ese tipo de delitos. Vamos inmediatamente con Johanna Jiménez, promotora del referendo de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia. Johanna, bienvenida al programa La Noche. Jefferson, gracias por tener nuevamente la oportunidad de tener estos micrófonos abiertos para tocar el tema más importante que hoy está en la agenda del país, gracias al señor presidente Iván Duque. Johanna, el pasado lunes estuvimos aquí en el programa La Noche y ese día no habíamos escuchado esa declaración del presidente Iván Duque, porque la dio hasta ayer, en la que el gobierno colombiano ratifica su respaldo a esa iniciativa por la cual usted y su mamá lucharon. En el caso de su madre, Gilma Jiménez, luchó prácticamente toda su vida para que la cadena perpetua contra agresores, contra asesinos, contra violadores de niños fuera una realidad. En esta lucha que usted ha dado y desde esa perspectiva, ¿qué representa este apoyo que ha dado el gobierno? Absolutamente feliz y con toda la esperanza de que esta vez sí vamos a lograr la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Era lo que le faltaba a esta iniciativa. A lo largo de esta lucha con la iniciativa, yo le preguntaba a mi mamá muchas veces qué es lo que pasa, por qué se oponen, cuál es el problema, qué es lo que pasa que no quieren tener esa voluntad para poder aplicar la prisión perpetua en Colombia. Y definitivamente siempre fui una convencida que le faltaba la voluntad política y ahora la tiene con nada más y nada menos que con el señor presidente de la República. Hoy Colombia se levanta siendo un poquito mejor para nuestros niños. Eso es una muy buena noticia para nuestros niños colombianos, Jefferson. Una pregunta bien importante, Johanna. El apoyo del gobierno es claro y nos lo acaba de decir la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aquí en el programa La Noche, en una entrevista que nos concedió en la primera parte de este programa. Pero ¿cuál es ese camino a seguir? Ya hay un proyecto de ley listo, el Congreso tiene que aprobarlo, ya fue presentado por parte del Gobierno Nacional. ¿Qué información tiene usted sobre esto? Mire, Jefferson, yo soy una convencida y esta es mi apreciación personal, y es que la mejor vía es vía proyecto referendo. Y lo digo por varias situaciones. Yo creo que aquí tenemos que respetar primero la voluntad de las víctimas. Hay muchas víctimas que hacen parte de esta causa y que salieron a recoger firmas en las dos oportunidades que recogimos las firmas de este referendo. Tenemos que simbólicamente respetar los cerca de 4 millones de firmas que ya recogimos en las dos oportunidades, en el 2008 cuando mi mamá las recogió y el año pasado cuando yo intenté recogerlas. Pero ahora bien, lo único que yo pido, y desde ya aquí, desde la casa de los honorables congresistas en el Congreso de la República, hago el llamado para que por favor no vayan a politizar esta iniciativa. Esta iniciativa no hace parte, no es de ningún partido político específico.
pacífico. Yo invito a todos los partidos para que se adueñen y nos apoyen y de una vez por todas pasemos esa iniciativa. Pero con el presidente Iván Duque quiero contarle, Jefferson, que yo vengo de reunirme con el presidente Iván Duque hace pocos minutos, estuve en su despacho y ¿qué pasó en esa reunión? Me ratificó una vez más, como muchas veces lo ha hecho desde hace más de un año, que está absolutamente comprometido y jugado con la prisión perpetua para los zampones que se meten con nuestros niños. Pero eso no es de ahora, eso es desde hace un año cuando lo abordé siendo senador de la República por los pasillos de este Congreso. También me lo ratificó siendo candidato a la presidencia de la República en la campaña. Joana. Y hoy, como presidente de la República, me dijo que estaba jugadísimo para que lo lograra. Joana, pero lo que se preguntan nuestros televidentes es por qué otras causas, como por ejemplo la consulta anticorrupción en la que hubo un frente unido en todo Colombia, salió adelante y estuvo prácticamente a punto de ser aprobada. ¿Por qué este tema que genera tanto consenso en la sociedad, que genera tanta indignación, tanta rabia, por qué se ha politizado tanto en el Congreso y no ha salido adelante? Jefferson, porque desafortunadamente muchos políticos, no todos le han hecho mucho daño a esta iniciativa. ¿Por qué hacen eso? Cálculos políticos y cálculos electorales alrededor de esta iniciativa y por eso es que terminan haciéndole daño y lo han tumbado en la historia del Congreso, este referendo de prisión perpetua. Es pedirle ese clamor de todos los colombianos, entendamos, ya no es la iniciativa de solo Joana Jiménez, esta es la misma iniciativa de mi mamá Gilma Jiménez, que en paz descanse, que tanto luchó, la que llevamos más de 10 años tratando de lograr y ahora es de todos los colombianos, porque hoy quienes están exigiendo la prisión perpetua para los zampones que insisten en meterse con nuestros niños son la mayoría de colombianos y por eso yo le pido el favor a todo el Congreso de la República, a todos los partidos políticos, a la rama judicial, a la Corte Constitucional, que por fin estén a la altura de los niños de Colombia y le digan, ahora sí a los niños de Colombia, dejando pasar la iniciativa del referendo de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, si esa es la vía. Si es por acto legislativo será. Pues, Joana, está con nosotros también el fiscal Mario Gómez Jiménez, es el fiscal delegado para la infancia y la adolescencia. Fiscal, una de las grandes críticas que ha habido en este momento es frente al papel o frente a la poca acción de la justicia. Los índices de impunidad están en el 93%, la mayoría de los responsables de estos delitos contra menores no han sido capturados. ¿Qué opinión tiene usted sobre esa crítica que recae sobre la Administración de Justicia? Evidentemente son enormes los espacios y las brechas que hay entre las condenas que se obtienen por la Administración de Justicia y el conjunto y el universo de los hechos delictivos en la sociedad. Tengo la idea, por supuesto, de decir que la brecha es un poco menor de la que ustedes están mencionando, porque hay muchos casos que no constituyen delito, otros que sí constituyen delito, y por supuesto el número de condenas siempre es inferior, pero de un talante y de un porcentaje un poco distinto. Sin embargo, la vergüenza es igualmente grande y estamos trabajando, como lo he venido diciendo, en un ejercicio muy importante para efectos de poder acreditar este papel que nos corresponde como Fiscalía y devolverle a esa justicia la majestad que tiene frente a los niños y niñas para efectos de poder repudiar los crímenes de los agresores, los crímenes que se cometen diariamente. Y no solamente con el marco normativo que se está discutiendo, con las propuestas de aumento y de penas más severas. También tenemos otras, como lo dijo la vicepresidente, la posibilidad de contar con la extinción de dominio de todo el sistema hotelero que se preste a la posibilidad de que en su seno, en sus lugares de habitación, pueda haber eso que se llama penosamente el turismo sexual contra niños y niñas, que no es otra cosa que una explotación macabra que tiene que ser enfrentada por la justicia. También la extradición, Jefferson, poder traer aquí a Colombia a aquellos que, repito, entre comillas, ejercen ese turismo sexual repudiable para efectos de que respondan por sus penas, utilizar la mejor gente de la Policía Nacional, como si estuviéramos desvertebrando bandas de narcotráfico, porque eso es absolutamente necesario, y por supuesto contar con una alta tecnología que permita aplicar todos los elementos de grabación audiovisual en plazas, en donde podamos
digamos, identificar a los responsables de esta explotación sexual comercial. Y como lo ha dicho todos los que usted ha invitado a este programa, contar también con la voz ciudadana capaz de denunciar y con las autoridades capaz de prevenir. En ese ejercicio tenemos que participar de manera corresponsable todos. Señor fiscal delegado para la infancia y la adolescencia, Mario Gómez, como siempre es un gusto para nosotros. Le agradecemos la atención que siempre tiene con nuestra audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Para nosotros es un gusto, pero también es una vergüenza lo que ocurre en Colombia y somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Y por eso estamos planteando y escuchando el análisis de las posibles soluciones. Vuelvo con Joana Jiménez en el Congreso de la República. Ella es promotora del referendo de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia. Joana, le hago la pregunta que le planteaba al fiscal. ¿Qué le responde a quienes aseguran que el problema en este momento o el frente de acción no debe estar en aumentar las penas, no debe estar en aprobar la cadena perpetua, sino lograr que la justicia y el aparato de justicia realmente funcione y no genere impunidad, como muchos aseguran que es lo que está pasando en ese momento? Por supuesto que hay que lograr que la justicia funcione y que sea rápida, eficiente, pero yo le contestaría a esas personas que qué están esperando para hacer esas propuestas, porque es que llevamos más de 10 años desde que mi mamá Gilma Jiménez intentó con la prisión perpetua y escuchando esos argumentos. Los pocos opositores, por suerte para los niños son pocos, pero han logrado hacer mucho ruido, nos han dicho argumentos que no a la prisión perpetua, que eso no sirve para nada, que es mejor los 60 años, que lo que se necesita es que la justicia sea eficiente. ¿Sí? ¿Y por qué no lo hacen? Si es claro que la justicia no está siendo eficiente, Jefferson. Pero además dicen que los 60 años son suficientes. Eso no es cierto. Primero, a un violador de niños no le pueden dar 60 años de prisión. A un violador de niños la máxima condena es 20 años de prisión. Entonces no le sigamos diciendo mentiras a los colombianos. Para que a un ampón le den 60 años de prisión, tiene que cometer lo que llaman los abogados un concurso de delitos: violar, secuestrar, torturar, asesinar y quién sabe qué más hacer para que llegue a 60 años de prisión. Y aquí en Colombia, quiero que lo sepan todos los colombianos, no existe ni un solo violador ni asesino de niños condenado a 60 años de prisión. Y el claro ejemplo es el del ampón Rafael Uribe Noguera. Él cometió con nuestra pequeña Juliana Zamboni todos los delitos que acabo de mencionar. La secuestró, la violó, la torturó y la asesinó y no le llegó la condena a 60 años de prisión. Así que eso no es cierto. Y esta iniciativa, el referendo de mi mamá de Gilma Jiménez, desde hace más de 10 años que lo propuso, ha avanzado precisamente en que se abra la puerta para la discusión de todas esas maneras de prevención y de mitigar ya esa violencia, eso que está pasando con nuestros niños y que no es que ha aumentado. Para finalizar, porque se me agota el tiempo, ¿cuáles comportamientos cree usted que están alimentando esa violencia en la esfera privada y a donde el Estado no ha podido llegar? Esfera en la que muchos consideran que esos comportamientos tienden a ser naturales, normales, pero solo generan el escándalo, o por lo menos la indignación de la gente, cuando esos comportamientos terminan en asesinatos y en violaciones contra menores, como lo que sucedió con la pequeña Génesis al comienzo de esta semana. Jefferson, hay varios comportamientos y varias cosas que están pasando alrededor de eso. Por ejemplo, la más grave en mi criterio es que los delitos cometidos contra nuestros niños están pasando en sus propias casas. Más del 90% de estos delitos son cometidos dentro de sus hogares, dentro de sus casas y a manos de las personas que ellos creen que los aman y los respetan y los protegen. ¿Cómo entramos a las casas de la gente? ¿Cómo logramos quitarle de las garras de estos zampones los niños
niños porque no podemos entrar a la casa de la gente. Y por supuesto que hay un componente enorme, ya hablamos de la institucionalidad que no ha operado durante décadas en esta materia, de los gobiernos de turno que no se la han jugado por los niños, del legislativo que tampoco, pero no podemos dejar aparte a la sociedad en general, a los familiares, a los vecinos, a la gente que está cerca de los niños, porque son los primeros cuidadores y responsables de la protección de los niños. ¿Qué parte no ha entendido Colombia? Que a los niños no los podemos descuidar ni un solo segundo, que los violadores y asesinos de niños no tienen cara de monstruos, están más cerca de los niños de lo que nosotros imaginamos y son absolutamente funcionales. Así que también hay parte de culpa de todos los colombianos. Hoy tenemos que pedirles, todos los colombianos, perdón y mil veces perdón a los niños de Colombia. Joana Jiménez, promotora del referendo de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Jefferson, gracias por la invitación y una cosa, por favor, el domingo en Fundación Magdalena hay una marcha por Génesis, la familia la está convocando, allá vamos a estar desde las 9 de la mañana, acompañemos y despidamos a Génesis. Génesis, una niña de tan solo 9 años que fue asfixiada y su cuerpo fue incinerado por su agresor a comienzos de esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya hemos llegado a la parte final. A todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.